Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, estamos acá con el profesor Ivo Dickman, que es de Tres Pasos, Río Grande do Sul, pero desde el 2006 vive en Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Está casado con la odontóloga Vanessa Moreira y es padre de Gustavo, Bernardo y Leonardo. Se graduó en filosofía, es maestro y doctor en educación. Hizo su investigación postdoctoral en educación y ECOPE. Es investigador y docente en UNO Chapecó, en educación, y en el programa de posgrado en ciencias de la salud, maestría y doctorado. Los dos principales focos de su acción e investigación son educación ambiental y ecopedagogía. Paulo Freire, legado y reinvención. Sus publicaciones y libros más importantes son Primeras palabras en Paulo Freire, Método y Didáctica, Pedagogía del Ser y más, y Educación Ambiental Freiriana. Bueno, este es su largo, extenso currículum, y bueno, le damos paso a la charla. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Eu estou muito contente em poder compartilhar com você um pouco do que nós acá hacemos como pesquisa, como investigação, e penso que compartilhar é acolher em coração a voz de vosotros e solicito que você também abram seu coração, porque a ciência sem amorosidade não é ciência. Então, estamos acá como hermanos, como hermanas, no arriba e abaixo, pero juntos, em diálogo, hablando como hablava Paulo Freire, mi gran mestre. Então, penso que o que vou fazer acá é um pouquinho de poder dizer a você o que eu pesquiso em la pós-graduação, em educação, e compartilho especialmente um pouco de meu último livro, Educação Ambiental Freiriana, que não temos tradução para o espanhol, pero me gusta muito poder compartilhar. Sei que vocês poderão ler em português e, na dúvida, podem falar comigo em Instagram, em Facebook, como Elizabeth já sinalizou. Me gusta muito falar espanhol, pero aprendi espanhol acá em Brasil, então meu espanhol é um espanhol brasileiro, um portunhol, como nós gostamos de dizer em Latinoamérica, pero se isto serve para nós compreendermos um pouco, está bem, né? Hablo com muitos erros, pero me gusta falar, então vou fazer em portunhol hasta que lo puedo. Quando não puedo mais, hablo despacio em português e penso que vocês também podem poner a mão arriba e perguntar. Sim. Eu organizei acá uma apresentação muito mais para mim do que para você, porque necessito um guia para falar, não? Então, vou compartilhar aqui. Vamos ver. E desde agora também, sim, agradecer muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês a tarde, o livro, o conhecimento, não? Então, eu tenho acá uma imagem da década de 70, onde um cartunista brasileiro que vivia com Paulo Freire na Europa, em exílio, hizo a Paulo Freire con un árbol, ¿no? Con las raíces bien profundas en la África y en Brasil. Entonces, Paulo Freire no es un pensador solamente de las ideas, de los planteos. Paulo Freire es un pensador que pensa la concretud, ¿no?
Y Paulo Freire está de brazos abiertos, como quien abraza el mundo. Y esta imagen para mí es muy fuerte porque pone la humanización del educador Paulo Freire. Un hombre, un padre, un esposo, mas também um pensador, e talvez, né, quizá, um de los maiores pensadores do século XX, não? E lo que vou fazer acá é uma reflexão acerca de la relação entre ser humano e mundo em el pensamento de Paulo Freire. Então, não é solamente a relação ser humano e mundo, pero uma relação ser humano e mundo que se pensa com base em Paulo Freire. Especialmente nesse tempo que estamos vivendo, que é o tempo de centenário. Nós temos que pensar o que aportou Paulo Freire para a educação e reinventarlo. Reinventarlo é não dizer o que ele disse, dizer de novo o que ele falou. Reinventá-lo significa reinventar seu legado, sua praxis. Então, temos acá um grande compromisso com o mestre, que é reinventá-lo. O que Paulo Freire faria, seria, se estivesse com nós hoje, na universidade, na escola, e o que falaria sobre a relação ser humano e mundo hoje. Como pensar a sustentabilidade, como pensar as mudanças, os cambios climáticos, como pensar a questão da ambientalização de nossos currículos hoje. Penso que Paulo Freire estaria pensando sobre isto. Há 2 dias atrás, 3 dias atrás, dialogando com José Eustáquio Romão, que foi meu supervisor em pós-doutorado, que foi amigo de Freire por quase 20 anos, ele disse: se Freire estivesse com nós, estaria preocupado com a universidade, com a formação do professorado. Então, isso nos hace pensar sobre o que nós hacemos como formadores de professores, não? E acá temos um quadro síntese que eu tenho como referência o livro. Não vou ler todo, pero e também não quero falar a tarde toda, não? Pero penso que acá puedo poner algumas questões importantes para que nós nos instigamos a pensar a relação ser humano e mundo, nossa relação ser humano e mundo, tendo como ponto, como aporte, o pensamento de Freire, né? E o primeiro grande tema é a relação ser humano e mundo. Este é um tema generador, como disse Paulo Freire. E a segunda questão central é que a relação ser humano e mundo tem a ver com a dimensão crítica da educação. Não qualquer educação, mas a educação crítica, ¿no? E a relação ser humano e mundo tem como su constituinte a concepção de ser humano e a concepção de mundo. Lo que é ser humano, lo que é el mundo. Acá está talvez, quizá a pergunta central ou as perguntas centrais. E aqui hacemos a pedagogia de la pregunta e não a pedagogia de las respostas. A pedagogia de la pregunta tem a ver com Paulo Freire porque temos que fazer o outro a pensar e não temos que fazer ao outro como um recipiente vazio, donde eu vou a poner as respostas, poner em sua cabeça a verdade, a minha verdade. Ao contrário, o outro é um sujeito que dialoga comigo, que também sabe, que também tem experiência, que também sofre, que também tem hambre, que também pode compartilhar comigo o mundo, a realidade, o ambiente.
Então, acá temos uma compreensão de ser humano que não é uma compreensão onde o outro está pronto. E aqui o outro é o estudante, na relação professor, educando, educador. Não? E do ponto de vista da educação ambiental freiriana, o ser humano é mais que o outro que não sou eu. O ser humano hace parte da natureza. Marx disse, dizer que o ser humano se relaciona com a natureza é como dizer que a natureza se relaciona com ela mesma. Ou seja, nós outros, em uma visão antropocêntrica, nos ponemos fora da realidade. E acá, Paulo Freire aporta dizendo, o ser humano hace parte da natureza. A relação ser humano e mundo é ou parte da compreensão de que todo ser humano é mundo. Não estamos, então, fora da realidade. Nós somos a realidade. Pero a realidade e eu não estamos acabados. Estamos inacabados. O inacabamento é um conceito muito importante em planteamento de Freire, porque o inacabamento permite a educação. Se eu estou pronto, não há o que acrescentar. Então, não há o que estudar, não há o que investigar, não há o que fazer nada. E eu, inacabado, tenho a consciência do inacabamento. Enquanto que mi perro, que acá estava há pouco, não tem consciência de inacabado, pero é inacabado, pero não tem consciência. Então, a educação ela é a possibilidade de termos consciência ou de descobrirmos a consciência do inacabamento, e isto nos torna educável. Então, temos acá uma concepção de ser humano que é inacabado, consciente do inacabamento, e isto que permite a possibilidade da educação. Pero o ser humano que nós somos, não somos aislado do mundo, assim que se diz, não? Aislado. Uma palavra linda em espanhol. Somos seres relacionales. Estamos sempre em relação comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Com o outro, outras pessoas e com o mundo. E a relação, o diálogo com o outro, a compreensão que eu vou construindo com o mundo, a compreensão do mundo que eu vou construindo, me torna um ser histórico, eu hago cultura e eu sou um ser político. Portanto, o ser humano freiriano é sempre político, não porque Freire quis assim, porque nós outros somos sociedade. E se somos sociedade, somos políticos. Estamos sempre agindo por interesse próprio, coletivo, de um grupo, em el sindicato, em la organização não governamental, em la prefeitura, em el estado. A relação humana em sociedade nos põe como ser político. E, portanto, o desdobramento da politicidade desta concepção de ser humano põe a questão fundamental, penso eu, a questão da ética. Nós somos seres éticos. E a ética não se habla de la ética de los perros, de la ética de las árboles, não, se habla de la ética entre los humanos. E aí, exatamente nesta questão, surge esses dois conceitos interrelacionais que põem dialeticamente a liberdade
y la responsabilidad. A ética pone la libertad y la responsabilidad. Todo lo que yo hago porque soy libre, pero soy responsable por todo lo que yo hago. Entonces, la comprensión del ser humano que Freire nos aporta es una concepción extremadamente compleja. Una concepción de ser humano que me pone como un protagonista en la historia. No un ser humano que hace cosas espontáneamente, ¿sí? Se habla, ¿no? Espontáneamente. Hoy voy a hacer así, mañana voy a hacer de otro modo. No. La minha presencia histórica es una presencia consciente. Todo lo que yo hago soy responsable. Incluso la destrucción del planeta, la marginalidad, la desigualdad social, el acúmulo de capital, todo es planteado, ¿sí? Todo está arquitetado, articulado. No es resultado de la naturaleza, es resultado de la cultura, de la historia. Incluso la temática ambiental, quizá la temática más importante de nuestro tiempo. Paulo Freire llamaba esto de tema epocal, tema de nuestra época. La cuestión ambiental es el gran tema epocal. Porque o salvamos el planeta o nos destruimos. Todo. Y increíble pensar así que vamos a dizimar la raza humana, pero no el mundo. Los animales, las plantas, el árbol, seguirá. Nosotros tenemos condición hoy de salvar el planeta o de destruir la raza humana. Entonces, tenemos aquí una concepción, como tengo dicho, una concepción que no es muy simple, muy fácil de comprender, pero necesitamos profundizar esta concepción. Porque se nos pasa despercebido que es necesario pensar lo que es humano, el ser humano, podemos tener una concepción ingenua de la realidad y de nosotros también. Y el desdobramiento, la continuidad de esa concepción de mundo, de ser humano, es la concepción de mundo. Porque nosotros no podemos ser fuera del mundo. Nosotros somos incluso la conciencia del mundo. Si nosotros no estivéssemos acá, nadie diría esto es mundo. Entonces, la capacidad de percibir el mundo es una capacidad únicamente humana. Entonces, el mundo no es solamente soporte, solamente la condición o lugar para estar. Es el lugar da presencia humana, onde estamos presentes de forma consciente. Es una realidad biofísica, pero también una realidad cultural. Y la condición de la realidad biofísica, química, biofísica, la condición orgánica del mundo, tiene sus reglas, tiene sus leyes, y que nosotros, al producir história e cultura, rompimos com essas leis e desequilibramos o ecossistema. Então, mira, há uma conjugação profunda da cultura e do biofísico químico. Não está apartado. A intervenção cultural é desequilíbrio ambiental. Percebe? Então, há uma interrelação. E esta interrelação se hace de forma dinâmica, a partir de um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico não quer dizer que todo está equilibrado, pausado, parado. Não. O equilíbrio é dinâmico. Ele tem um pouco mais, um pouco menos.
pero también es, por ser cultural, político, es dialéctico. La intervención humana en el mundo es el establecimiento de la dialéctica, de la contradicción. Naturaleza, cultura. Y en esta dialéctica que nos ponemos permanentemente. Y la dialéctica entre naturaleza y cultura es la dialéctica de la vida, la dialéctica de la libertad. O sea, si nosotros desequilibramos o el mundo, la naturaleza, o la cultura, nosotros no tenemos la chance de hacer la dialéctica de la vida, de garantizar la vida. Entonces es muy complejo. Pero esta relación sociedad-naturaleza, por tanto, por supuesto, necesita de una nueva mentalidad. Y esta nueva mentalidad, pienso yo, vamos a construir en la escuela. Escuela acá, una comprensión más ampla, la universidad, la escuela, los espacios pedagógicos, los espacios educativos, donde aprendemos e ensinamos algo. La mentalidad moderna, la modernidad, está falida, quebrada, como yo puedo hacer mejor, no sé. La modernidad es un proyecto fracasado. Por tanto, necesitamos de una nueva mentalidad para reconstruir la relación sociedad-naturaleza. Mundo, cultura. El primer dibujo de Freire en el método, en la década de 1960, era la distinción entre la naturaleza y la cultura. Mira que Paulo Freire, en 1960, no tenía la condición de pensar sobre las relaciones de educación ambiental. No se hablaba prácticamente de educación ambiental en 60 en Brasil, ¿no? Pero Paulo Freire intuitivamente pone el primer dibujo para hacer la educación de jóvenes y adultos, la distinción entre naturaleza y cultura. Y hoy, en la dinámica de la reinvención de sus planteamientos, tenemos la posibilidad de pensar la reinvención de Freire a partir de su primer dibujo. Mira que empezamos al fin, el fin es el comienzo, y comienzo el fin. Así, eso se hace prueba de que la historia no es lineal, la historia es cíclica, circular. Avanzamos, retrocedemos. Haya visto los últimos 5 años en el mundo, desde la elección de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, tenemos una onda de neoconservadorismo tomando la conta del mundo, pero en propia Latinoamérica tenemos ya algunos levantes de elección progresista, y quizá en 2022 en Brasil tenemos el fin del actual gobierno neoconservador, que juega con cosas simples como familia. Sí, ¿quién es contra la familia? ¿Quién es contra la patria? No, pero ¿qué patria? ¿Qué familia? Así. Entonces, pienso que ahí, para hablar solamente más 5 minutos, pienso que ahí tenemos que construir colectivamente una dimensión de educación crítica que toma por bases la concepción de ser humano y la concepción de mundo que Paulo Freire ha aportado. Y de esta concepción tenemos la posibilidad de pensar la dimensión formativa integral del ser humano, como educación, como concientización, no só concientización, pero también concientización. La educación no puede salir de la perspectiva neoliberal para
suprimir la perspectiva neoliberal y tomar solamente la perspectiva comunista. No, no es esto que nosotros queremos. Nosotros queremos que coexistan todas las perspectivas para que nuestros chicos, chicas, tienen la posibilidad de hacer escollas, de poder conocer un poco más del mundo, de las ideologías, en fin. Entonces, la educación tiene que ser el proceso de concientización y conocer todas las ideologías, todas las historias, no solo de los vencedores, mas también de los oprimidos. Y tener la formación integral que necesita la concepción del ser humano, ética, política, gnoseológica. Una educación como proceso gnoseológico, o sea, la educación como productora de saber, de conocimiento, y no reproductora de saber y de conocimiento, que tiene como punto de partida el saber de la experiencia de los estudiantes, del profesorado, de la gestión, de la comunidad. Y así el conocimiento pasa a ser el mundo, mediado por el mundo, no pelo discurso do professor, no pelo silêncio do aluno. Construir conhecimento em esta perspectiva de educação crítica é uma questão epistemológica, de novos saberes, de saberes desde o sur, de saberes que ponem em xeque mate o saber eurocêntrico estadunidense para tomar como ponto de partida o saber latino-americano, a filosofia latino-americana, africana, de la periferia do mundo. Simplesmente porque aí estamos. E para que possamos suplantar a ideia, o planteo de que nós não produzimos conhecimento, não hacemos filosofia. Então, necessitamos para isso uma dimensão metodológica que tem como centralidade o diálogo. O método para esta nova mentalidade é o diálogo entre professor, estudante, entre padre, hijo, entre hombre, mujer, 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 entre el cura y el parroquiano, entre obispo y el cura. En todas las relaciones sociales, no solo las pedagógicas. El diálogo necesita se tornar la centralidad de la relación humana. Y así possamos producir nuevas formas de conocimiento. Porque el método viejo produce conocimiento viejo. El método ultrapassado, conservador, produce uma sociedade conservadora. E por fim, al final, penso que as relações entre educador, professorado, educando, estudiantes, necessitam, ao mesmo tempo que o cambio de mentalidade necessita um cambio de las relações. Porque o professorado que é formado em la perspectiva conservadora tem uma praxis conservadora. E nós outros que fomos assim formados, se eu miro para a minha história como estudante, raríssimas vezes um professor solicitou uma informação de nós outros. Não. Acá em Brasil há uma brincadeira, jugam com isso, não? Silêncio, vai começar a classe. Assim. Ou seja, a pedagogia do silêncio, não a pedagogia das vozes, da multiplicidade de vozes, não a pedagogia do diálogo, pero a pedagogia do silêncio. Então, a relação educador-educando também necessita um cambio. E por isso é tão importante momentos como este que nós temos agora, porque agora podemos pensar sobre nossa praxis, pensar sobre a nossa prática como educador, como educadora, e redimensionar, cambiar nossa prática, mirando agora o pensamento e os planteamentos de Freire,
los aportes de Paulo Freire. Y por fin, decir que así, al cambiar las relaciones educador-educando, cambiamos también nuestra relación con el mundo. Porque yo y mis alumnos somos el mundo. Entonces, la relación ser humano y mundo se cambia si la relación educador-educando se cambia. Y pienso que así nosotros tenemos la condición de hacer diferente, hacer otra historia, cambiar nuestra cultura, formar profesores y profesoras que cuando están en la clase no hacen lo que nosotros, bien, tenemos nuestros pecados pedagógicos y también no hacen como nuestros maestros hicieron con nosotros, ¿no? Entonces pienso que esta reflexión pone para nosotros profesores, profesoras, la necesidad de la formación permanente, teniendo como bases concretas de esta formación permanente la concepción de ser humano y de mundo interrelacional, de nuestro pertencimiento a la naturaleza, de nuestro pertencimiento a la sociedad, para que possamos cambiar nuestra mentalidad y así cambiar nuestra sociedad. Y, por fin, dejo para usted una mensaje que cuando Paulo Freire fue entrevistado por un repórter, articulista brasileño en Estados Unidos, cerca de menos de un año antes de su muerte, fue preguntado ¿cómo te gustaría ser recordado? Y yo siempre digo que Paulo Freire podría decir, yo me gustaría ser recordado como el gran profesor del último siglo, el gran profesor de la educación brasileña, y está bien, así sea. Pero él dice, me gustaría ser recordado como el que amaba las plantas, los animales, los hombres y las mujeres, el planeta Tierra. Me parece que esto es un gesto de gran humildad, un gesto de profunda amorosidad, generosidad, gratidão profunda, porque parece que quanto mais se pensa sobre si mesmo e sobre sua história, mais se percebe que nós não somos nada sem os outros, sem as plantas, sem os animais, sem o planeta. Então, muitas graças por me ouvir e quedo acá disponível para dialogar com você. Espero que tenham me compreendido. Estou acá. Gracias. Sí. Sí. Sabe que yo hago diálogo por WhatsApp con las profesoras de mi hijo y digo así, puede cobrar, puedo hacer firme, puedo dar trabajo para hacer en casa, pero que pienso que nosotros, profesores y profesoras, sabemos lo que hacer. Pero al mismo tiempo no sabemos todo lo que hacer. Acá se pone la condición de la formación permanente. Yo sé lo que decir para usted sobre educación ambiental, pero no sé todo. Y así necesito
dialogar con usted, hablar con los brasileños, con los argentinos, con los chilenos, con los estadounidenses, sí, porque la contradicción se pone en la diferencia. Pero como padre que soy, no es solo una misión de vida, ¿no? Me gustaba mucho querer ser padre. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, pronto. Pero la dificultad mayor me parece ser en comprender la intencionalidad de la profesora de mi hijo, y tengo un en la universidad y 2 en la escuela, y comprender cuál es su formación, de dónde empezó, cuál es la formación inicial, cuál es su metodología de trabajo, cuáles sus referenciales teóricos. Y cuando comprendo esto, comprendo la práctica. Comprendo lo que dice, lo que escribe, lo que pone en la agenda para que nosotros podamos dialogar. Pero también comprendo que hay muy límites. La formación inicial de profesor en Brasil es muy limitada. 60-65% ya se hace en profesorado a distancia. Y hay una tendencia de esto ser cada vez mayor. Entonces, acá tenemos un gran problema, que es la formación inicial presencial, que cuesta más caro, más plata, y muchas personas que deciden ser profesor, entonces van a condiciones más precarias de formación inicial, pero con poca plata. Ese es un gran límite, porque con poca plata se hace una formación precaria. Y con un poco más, se hace con un poco más de calidad. Pero nuestro curso de pedagogía en la universidad que yo trabajo, a 2 años, no tiene grupo suficiente para hacer una turma de pedagogía. Y el próximo año no tenemos pedagogía más, porque no tiene demanda. Sí, ¿no? Demanda. Personas que quieran hacer pedagogía. Entonces, nosotros tenemos un problema, porque daqui 4 años, mis hijos no terán profesorado formado presencialmente. Terán profesorado formado a la distancia. Ese es un gran problema. Aquí en Brasil, la unión de las escuelas particulares fueron al MEC, Ministerio de la Educación de Brasil, pedir, por favor, lo que pueden hacer, porque los profesores que llegan a la escuela en la formación a distancia no tienen ninguna condición de ser profesores. Bueno, entonces tenemos un gran problema. La educación, la formación de profesorado en Brasil, de todas las licenciaturas, se fez en Brasil una mercadoría y no una condición de formar personas para educar nuestros hijos. Entonces, es muy compleja la cuestión, ¿no? que se pone, y como padres sufrimos, pero tenemos algunas alegrías a veces. Vos sabés que, Ivo, Sí, Liliana. placer, cantada y disculpa que entré bastante más tarde, pido disculpas a los compañeros, a los estudiantes, porque tuve problemas tecnológicos. Esto que vos me decís en realidad es una tendencia. Lo que comentás, me parece interesante que le comentes a los chicos quién hace la formación de docentes en Brasil, o dónde se hace, porque es universitaria y a veces se piensa que es la panacea sí. de la universidad y como soluciona los déficits formativos de los docentes, y esto es una mentira terrible, ¿no? En general pasa en toda Latinoamérica, además que está bueno aclarar lo acotado que la formación superior pública es para el común de la gente en Brasil. Pública gratuita, más bien. Sí. Sí, y pienso, Liliana, también que no es una cuestión solamente de las clases populares. Acá en Brasil se dice así, para ser profesor puede ser cualquiera, es para cuidar de crianças, de chicos, no necesita gran formación, no.
aprende una o dos técnicas, ¿no? Una dinámica, en fin. Basta que guste de los chicos, de las chicas, ¿no? Pero esto no es un movimiento espontáneo, es un movimiento articulado para destruir las clases populares, ponerlas a un lugar social, ¿no? Que es la servidumbre, sí, esto. O el no pensamiento, esto que vos decís, yo te escuchaba antes, ¿no? Porque es una lectura, a veces vos hablabas del diálogo y este par dialéctico a veces está en mi propio interior, ¿no? Que no quiero decir todo lo pasado fue mejor, pero muchas veces yo veo gente con títulos, evaluado concursos con gente con títulos hasta de doctorado, que saben menos de lo que a mí me enseñaron en un viejo profesorado hace 40 años. Sí. Y realmente esta mercantilización, digamos, de lo que es la titulación, ¿no? Entonces, magíster, doctor, supremo, Deus, en algún momento, Dios de la geografía, es solamente un cascarón. Entonces, como que me he puesto muy escéptica de todo lo que es la formación, y esto de que es toda distancia para abaratar es una realidad, donde a veces no siempre las decisiones pedagógicas las toman las personas que dan los cursos, que me he encontrado, por desgracia, en algún momento con gente dando cursos que no por nada subestimar, sino porque eran chicos recién egresados, ¿no? Que yo los conocía, pero en realidad los cursos no lo daban, y yo había otra persona atrás. Y esta desprofesionalización de la docencia, descrédito, ¿no? Por lo menos en América, creo que es una tendencia que tiene como único fin la destrucción de la formación básica de calidad, sobre todo la que proviene de los establecimientos gratuitos, a donde van los sectores populares. No creo que nada de esto sea casual, como ninguna moda es casual. Incluso las modas ambientalistas, voy a poner entre comillas, ¿no? Yo tengo una cabeza muy, muy conspirativa últimamente, pero es algo que me llama poderosamente la atención, y me siento como que no puedo hacer demasiado desde mi praxis, tratando de abrir un poco la cabeza, pero nada más. No sé si vos tenés consejos. Consejos. Dicas para nós. Sí. Sabe que acá em Brasil, hace 3 anos ou 4 anos, veio a Chapecó o grande educador brasileiro Demerval Saviani. Os outros devem conhecê-lo. Saviani é, depois de Freire, o grande educador. Construiu a pedagogia histórico-crítica, né? E ele disse que muitas pessoas chamam ele para que contribuya en la formación, pensar la formación. Entonces, y él dice, sí, bueno, vamos a hablar sobre la formación de profesores en Brasil. Para hacer pedagogía, solamente los chicos y las chicas que en ensino medio tienen nota arriba de 8. No se puede hacer pedagogía en Brasil sino 8, 9, 10. Y no 4 años, 6 años con residencia, como se hace en la medicina. Y las personas, no, mas así no. Y el sueldo, ¿no? Sueldo, ¿sí? 6,000, 7,000, cerca de $1,500, así. No, mas una profesora así no es posible. No. Bueno, si quiere hablar seriamente sobre el cambio de la educación en Brasil y sobre la formación del profesorado, o cambiamos la formación o nunca teremos otro resultado. Simples así. Entonces, lo que Saviani pone es la condición de la sociedad no aceptar su propuesta, es porque no puede ser un profesor que tiene 6 anos de formação inicial e que vai ter um salário como um médico, como um odontólogo, como outra profissão, um abogado. Não, o professorado tem que ganhar pouco, ter formação precária
Pues, porque esa facultad de chicos, no, y así no tenemos nunca teremos un Brasil, una Argentina, Chile, Perú, Costa Rica cambiado, ¿no? Porque la educación al mismo tiempo cambia la sociedad y al mismo tiempo la mantiene, ¿sí? Le da sustentación. Y en Brasil la sociedad es una pirámide. 1%, 2% ganando mucho capital, acumulando mucho capital, y el restante dando sustentabilidad para esta desigualdad social. En Brasil tenemos 70% de la población carceraria negra. 70-75%. En Argentina debe ser muy parecido. En el mundo es parecido. ¿Será que los negros al despertar en la mañana piensan, no, yo voy a robar? Yo no voy a escuela, voy a robar. Yo no quiero trabajar, yo quiero ganar la vida fácil. No. Es una estructura preparada para excluir, marginalizar, poner en la periferia el negro. Y ahí pone negro, mujer y pobre. Es como la Grecia, no son personas, no son ciudadanos. ¿No es así? No se los Entonces, Ni hablar si la negra sí, es una mujer pobre, por ejemplo. sí, si es negra, pobre y mujer, entonces ni ser humano es. Sí. No existe para... Sí, El pobre porque quiere es acá. El pobre sí, es pobre porque no, quiere. Es trabajo acá, tiene, pero no va a trabajar. Sí, Acá no quiere. No quiere trabajar. Exactamente. Yeah. Eso es lo que y la escuela, cuando pone este problema como centralidad en la educación, en la producción de conocimiento, sí, es un profesor doutrinador. Aquí en Brasil se dice eso, un profesor doutrinador. No, es un profesor que está... Acá igual. Igual, la gente, yo le comento, le digo, es todo igual, porque esto es, responde a un plan, a una planificación, sí, a una idea que se ejecuta, es todo igual y no me lo creen, ¿no? Y a veces cosas que han pasado en Brasil han sido anticipatorias a cosas que nos han pasado a nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, a veces uno lo comenta y no te lo pueden creer, pero realmente es igual, es calcado. Lo que varían son algunas metodologías, porque los países obviamente no son idénticos, sí, y en la Argentina hay una, digamos, una cultura de la educación pública gratuita muy fuerte, con un sindicato que cada vez está peor, pero que durante mucho tiempo la actitud corporativa de los docentes fue la que salvaguardó, por ejemplo, que en el 90 se privatizara casi todo el sistema educativo. Lo que quiero decir que por ahí hay cosas que le pasan a Brasil o las viene sufriendo y no le pasaron a Argentina, pero después el resto es idéntico. Es idéntico. Sí. Es decir. ¿Y qué hacemos? Ah, sí, 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 sí. Una de las cosas que hay que hacer es no ir a una conferencia con Ivo Dixman, porque es profesorado. Pero es una cuestión de criterio eso ya. No lo digo por nada, pero bueno, me parece que hay que aprovechar estas cosas, no sé, Ale, ¿a vos qué te parece? Yo soy un poco drástica en estas cuestiones, pero me parece que hay que aprovecharlas porque la clase de profesorado, qué sé yo, a Marquito, un montón de gente la tenemos todos los días, en cambio a Ivo no lo vamos a tener todos los días diciendo estas cosas. Creo que
Claro, porque, profe, el mensaje es enriquecedor, el mensaje de que me parece que el cambio lo tenemos que hacer entre todos, entre los que estamos de este lado y queremos que justamente esa mujer, ese negro, esa persona que se la deja excluida pueda ser y le demos el lugar que nosotros se lo tenemos que formar y dárselo, comunicarles, decirles cuál es el mensaje que realmente se les quiere llevar. De parte, ¿no?, de ese sistema que los deja excluidos a ellos, me parece. Dialogar constantemente a los chicos y concientizarlos de que, bueno, que el cambio está en eso, en que estudien, en que no es fácil, pero sin el estudio es más difícil todavía, que con estudio es difícil, pero sin el estudio más todavía, es decir, uno queda más relegado todavía. Que no... En el caso de que te plantea Ivo de Brasil, es que se te presentan tantos obstáculos también. Acá te están diciendo, te querés llegar a tal cosa, bueno, tenés que sortear una serie de obstáculos, porque no siempre, si vos sos de un sector popular, podés acceder a un estudio superior. No, se te hace muy difícil, quizás nosotros tenemos naturalizado esto de la gratuidad sí, pero no es lo común, ¿eh? No, pero también, claro, porque los chicos, también en nosotros, ¿no? Nos pasa en nuestro sistema, que vienen con un montón de frustraciones de parte de su familia, de sus adultos, que ellos arrastran esa frustración y la llevan al aula. Y uno los ve, en Brasil debe ser lo mismo también. Ese chico que en la casa no ve la oportunidad o que el padre tampoco se la puede dibujar, en cierto modo, la idea de salir adelante, porque ¿qué le queda al pibe cuando terminó el recreo? Hay que salir a trabajar, y es lo que le dicen, lamentablemente. Sí. A muchos le pasa eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, ahí quería hablar una compañera antes yo. ¿Nidia o Romina? Romina. Romy. No, con respecto a lo que estaba hablando de la gratuidad de la educación, y en la mayoría de Latinoamérica o los países vecinos nuestros no tiene gratuidad en educación. Por eso nuestras universidades tienen mucha población de los países vecinos. Eso es una cosa que se ve ya desde hace rato. Y con respecto al tema de lo que habla Freire, de reconvertir, reinventar, el tema de la educación y el diálogo entre educando, se sigue dando en algunos aspectos, tanto en la educación secundaria, primaria, terciaria, universitaria, una jerarquía. Ahí el tema del amor se lo guardan en el bolsillo, no hay diálogo. El profesor tiene el saber y el de abajo, sí. Y bueno, ahí te dan masa. No se produce este diálogo de, bueno, te doy una mano, te ayudo para construir, que construyamos tu conocimiento. ¿Se entiende lo que digo o estoy diciendo cualquier cosa? Sí. Pienso también que, mira, todos nosotros, establecer el diálogo como el método del cambio de las relaciones humanas, de las relaciones pedagógicas y de las relaciones sociales, no es amenizar el discurso, pero su contrario es radicalizar nuestro discurso pedagógico. El diálogo nosotros tenemos que descubrirlo. Tenemos que descubrir la radicalidad política del diálogo. Romina, piensa conmigo. Cuando yo hago una educación de arriba para abajo, no es educación, sí. Es transmisión. Sí. Totalmente. Y el profesor, el educador que piensa que trabajar su conteúdo en la escuela, en la clase, de arriba para abajo, tiene que procurar trabajo en otro lugar, no en la educación.
No es así. Está llenando una botella de agua. La educación se hace acto gnosiológico cuando se producen nuevos conocimientos, no se le reproduce los mismos conocimientos. Porque yo soy sujeto de mi historia, de mi cultura, por tanto necesito producir. La escuela, la clase tiene que ser el lugar donde yo tengo las condiciones objetivas para producir nuevos conocimientos, no para oír un profesor o educador. Esto no es educación. Y nosotros históricamente tenemos recibido la mensaje equivocada de que educación se hace en silencio, se hace ouvindo el educador hablando sobre la historia de los vencidos, ¿no? Y en Latinoamérica mucho más, porque nosotros somos resultado de la colonización europea, ¿no? Entonces yo quería, até por causa del tiempo, queria dizer que tomar como princípio pedagógico o diálogo e ter como orientação de la acción pedagógica la relación sociedad-naturaleza, ser humano y mundo, no es amenizar nuestro discurso, es radicalizar nuestro discurso pedagógico, sendo, portanto, y estando, portanto, afiliado a la dimensión crítica de la educación. Esto para mí es pronto, pero todo día necesito decir esto para que la ideología dominante no tome mi corazón nuevamente y con un sueldo un poco mayor porque estoy en la posgraduación, hago lo que Amílcar Cabral en Cabo Verde, en África, nos alertó. Nosotros, o como pequeña burguesía que nosotros somos, nosotros o vamos a traer la revolución o vamos a hacer la revolución. Traicionar o hacer. Yo puedo hacer la revolución, yo necesito hacer el suicidio de clase. Yo necesito compartir con la clase popular el compromiso de la transformación del cambio social. Ahí sí, la educación también es un acto revolucionario, un acto dialógico, constructor de nuevos conocimientos, de una nueva persona y de una nueva sociedad. Para mí eso es radical. Pone raíces, como Paulo Freire, pone raíces profundas y ahí me dan seguridad para hacer el acto pedagógico sostenible, crítico, político, ético, gnosiológico. ¿Comprende, Romina? No sé si comprendí tu pregunta, pero me instigó a hablar así, sí. Sí, es más, estuve tomando apuntes de lo que se estuvo charlando porque es muy interesante y esto me sirve para geografía y para implementar en historia también. Tenía ganas de invitar al primero de historia, pero dije, Ale me va a matar porque puse para geografía. Digo, no lo voy a invitar, pero me parecía muy interesante lo que podía aportar y también que ellos estén en el tema de la educación ambiental porque no es un trabajo solo nuestro, ¿no? De los geógrafos también. Sí, Nidia, por favor. Hola. No, yo los estaba escuchando, no los estaba escuchando. Lo que pasa es que entré tarde porque estoy en el consultorio del médico, entonces hoy estoy ahí. Ole, me parece, quería hacer una pregunta también. Sí, bueno, más o menos ahí con lo que dijo la compañera, pero siempre escuché esta frase, que podemos vislumbrar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Es decir, acá el problema de base es el modo de producción que tenemos los seres humanos y entramos en contradicción con el Estado y estamos en contradicción con lo que somos formadores para ese Estado que mantiene si se quiere, status quo. Hay que cambiar una nueva mentalidad, decías, y la dialéctica con la cultura y la naturaleza. Pero diste un paso, ¿no? O diste alguna palabra clave que es la revolución y hay que generarla, creo, desde las aulas. Y ¿se podrá hacer ese cambio con respecto al sacarnos esa idea de consumo, de comprar, de tener, no sé, del hedonismo que vivimos día a día, que lo tengo yo, y esa contradicción es la que me mata, por eso
a veces digo, no puedo dar clases porque yo misma estoy dentro de ese hedonismo de tener un teléfono, de no sé, comprar una botella que esto seguro va a matar a 10, no sé, aves, o comerme un cerdo, que sé que ese cerdo pobre, primero que sufrió un montón, y segundo que están contaminando, no sé, la cantidad de pueblos. Bueno, eso quiero, ¿no? ¿Cómo manejamos esa contradicción? Sí, Soledad. Mira, nosotros como humanos somos contradictorios, sí. Incluso la contradicción es parte de la realidad, ¿no? Entonces, no es solamente usted que es contradictoria, y la sociedad es contradictoria, nosotros somos la sociedad, ¿no? Pero pone bien la cuestión de la producción, del compra, venta, el consumo, es insustentable, ¿no? Insostenible, no sé cuál es la mejor palabra, insostenible. Y en esta cuestión tenemos que pensar que el cambio del capitalismo, la muerte del capitalismo, tal vez nosotros no vamos a ver. También no sé cuántas generaciones a frente, pero mira, Paulo Freire habló así, sobre el capitalismo, sobre el comunismo. El comunismo en la Europa, y en la Rusia también, obviamente, que es parte, se hizo en una moldura autoritaria. El comunismo se hizo en una moldura autoritaria. Y hoy el capitalismo se hace en una moldura de la democracia. Solamente la moldura. Entonces nosotros, la ideología dominante nos dice que el capitalismo triunfó. No, lo que triunfó fue un modelo de capitalismo democrático, pero se sacar la moldura democrática y no dejar más el trabajador hacer greve, hacer paralización, luchar por sus derechos, el capitalismo va a se mostrar muy malo, más malo que el comunismo en la Europa. Lo que tenemos hoy ainda una posibilidad de, al tener democracia, hacer algunas elecciones acá, en fin, pero nosotros no tenemos una sociedad que poderá cambiar, revolucionar, se la matriz capitalista ainda permanecer capitalista. Porque a matriz capitalista é inconcebível o cambio climático, o cambio em favor da natureza, em favor das pessoas pobres, em favor da América, em favor da África. O capitalismo não mira para a África, não mira para a Latinoamérica. O capitalismo mira para o capital. Então, você tem toda a razão quando habla de que a contradição de la compra, de la venda, del consumo está em nós, porque nós também, embora críticos, nunca estamos 100% críticos. Nós somos também cidadãos em transição, permanentemente, entre a consciência ingênua e a consciência crítica. E nunca estaremos em 100% crítica, porque o tempo, a história, vai ponendo novos retos, novos desafios, e nós, inacabados, estamos adentro da história. Então, põe uma questão central, que é para mim também um problema, porque eu tenho o iPhone, e daí o iPhone já não posso mais, eu tenho que ter um tablet, eu tenho que ter um carro del año, tenho que cambiar todo, o computador. Então, isto é, sem dúvida, um grande desafio, um grande reto que se põe para nós, educadores, para não fazermos educação crítica em discurso, mas em testemunho, em la praxis, não? Que é tu inquietud, não? Graças.
Bueno, Elizabeth, 6, 18 y 28. da para seguir, sí. Sí, es una contradicción esa que dice Sole, que no hay que tampoco dejarse cargar las tintas mucho con eso, ¿no? Porque hay sectores muy reaccionarios que hacen firme decir, ¿cómo? Vos pensás tener un pensamiento socialista, regálame tu casa. Tengo un pensamiento socialista, yo vivo en un mundo capitalista y no te voy a regalar mi casa, porque obviamente no lo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que yo diga una cosa o haga otra. No creo demasiado en la propiedad privada. Y esto de que yo tenga que tener una casa y le herede a mis hijos, mis bisnietos, digamos, y que hay otros que tengan que vivir sistemáticamente en la calle. Pero esto no quiere decir que mi discurso sea falso, sino que es, como bien decía acá Ivo, la contradicción es propia del sistema. Nosotros hemos de sobrevivir en este sistema, aunque Sí. no comulguemos demasiado con muchas cosas, ¿no? Sí. El problema no es la propiedad privada. El problema es una persona en el mundo tener más propiedad privada que un continente todo. Este es el problema. El problema está en lo que hacemos con la propiedad privada. El problema no es el capital. El problema es Elon Musk tener más capital que un país entero. Este es el problema, que Bill Gates, Zuckerberg, tener más capital que una nación. Este es el problema. O que varias, ¿no? Sí, también, a ver, en muchos casos. Que 400 familias en el mundo tienen 90% de las riquezas. 400. Y la África muere de hambre, la América Latina, en fin. Bueno, es esto. Gracias. Sí, personalmente. Sí, sí. Dice que tengamos tiempo de leer el libro también. Sí, sí. Acá. Muchas gracias. Sí. Profe, ¿después se podrá subir ese link al Classroom para bajarlo? Sí, yo puedo. Y no, Sí, no por soy favor. pero todos los meus libros están gratis para bajar en la red. Basta procurar. Sí. Eso es revolucionario, aunque Basta sea procurar. tan burgués como todos nosotros. Ya de por sí hacer que algo tuyo se comparta, y ni que hablar con Darle la posibilidad a todos, ¿no? Es revolucionario. Todos. Sí. Ni hablar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias, muchas gracias, Ivo. Gracias. Saludos para Brasil. Chao, hasta luego.